y eso nos están ayudando bastante en nuestro radio escucha. Yo creo que eso es pero valiosísimo. Primero un testeo, una medición de cuánta gente nos escucha. No voy a poder enumerar a todas las personas que se han comunicado con nosotros para decirnos que estaban muy atentos a que Ultrayanay se iniciara sus transmisiones. Quiero saludar especialmente en particular, y esto lo conversamos hace pocos días atrás, con el Peñi Cristian Payapi de La Pintana. Yo creo que enviarle mucho nebuena al Peñi. Él está en un periodo en que necesita mucha fuerza, mucho volver por un buen camino para poder asumir todo lo que son sus deberes como chau. Saludar al Emiliano, al Benjamín, que son sus Fotum, y que tengan fuerza los Peñi. Ese es como el gran mensaje que en realidad esperamos se empiece a concretar a la brevedad. Y bueno, después de ponernos un poco al día en esta situación que no debiera prolongarse más que en la huelga de hambre del Machí Celestino en Córdoba, vamos a conversar con nuestra invitada, con la Mien Cristina, que está hoy día acá. Ella, como lo señalaba en su presentación, es estudiante y forma parte de la COEM, una sigla que no la habíamos visualizado. Me parece que a diciembre del año pasado. ¿Cuándo surge la Mien COEM? Feliz. Bueno, hay una necesidad, yo creo, de los estudiantes mapuches de comenzar a aprender sobre la propia historia, sobre el mapuzungún, que son justamente las cosas que la educación chilena nos ha negado y que de alguna manera son como la deuda que tiene la educación para con el pueblo, porque no solamente nos ha negado la historia, sino que también ha hecho caricaturas o ha endemonizado un poco la imagen del pueblo mapuche. Y entonces, en torno a eso, yo creo que la juventud mapuche, que comienza a levantarse igual con mucha fuerza para aprender, para retornar a sus raíces, entonces empieza un poco esta búsqueda también. Y yo creo que tenemos la suerte de que la generación mía, o la generación de los chicos más jóvenes, ya empezamos a tener la capacidad de leer a historiadores mapuche, a antropólogos mapuche, a periodistas, lingüistas mapuche, que de alguna manera que yo creo que le da una mirada diferente a lo que significa el aprendizaje de cosas como la historia, por ejemplo. Y por lo tanto es que en paralelo se han levantado espacios en la Universidad de Chile, en la Academia de Humanismo Cristiano, en el Liceo Barros Borgoño, en la USACH, espacios distintos de aprendizaje, donde uno busca un poco también entender la historia pasada, porque de esa manera nos vamos conociendo y vamos comprendiendo, yo creo, nuestro presente. Y en torno a eso es que se han levantado colectivos como el Trabún de Descolonización, el Trabún CEF, el del Borgoño, el de la USAT también, y algo que está formándose el Alberto Hurtado, y gracias a una necesidad de la venta del libro Tripamón Pública, que es un libro que nace de las comunidades en resistencia del Cordolafkenche, que se manda a imprimir a una editorial independiente con dinero sacado del propio bolsillo de las comunidades, y en donde la manera de repartirlo no es a través de una librería, no es a través de un supermercado, no es a través de una tienda, sino que se hace todo, es un proceso que se generó de manera autónoma. Y ese proceso a nosotros se nos pide coordinar la venta de ese libro en Santiago. Y para coordinar la venta de ese libro en Santiago es que nosotros nos vimos en una primera instancia en la necesidad de juntarnos a conversar. Y cuando uno se junta a conversar empiezan a surgir las cosas como el trabajo que hace cada espacio, que apuntan un poco a lo mismo, al comenzar a educarnos, a educar a los demás, a abrir espacios de debate, de reflexión, de ayudas también. Y para eso también la unidad hace la fuerza, y yo creo que eso es una de las características que ahora ha tenido un poco la COEM, porque ya fue a fines del año pasado, tipo noviembre, diciembre, que comenzamos con la venta del libro. En noviembre comenzamos con la venta del libro, y
a mí se me entregó el libro a inicios de noviembre. Entonces, coordinar la venta significó empezar a tener un tipo de organicidad interna para nosotros, que ya a la que le pusimos nombre como una coordinadora de organizaciones de estudiantes mapuche. Y se comenzaron a hacer otras cosas también. Igual nos conocíamos con los chiquillos, porque uno en este mundo siempre se encuentra, se topa, se ve desde distintos lugares, en distintas actividades, entre marchas, foros, actividades a beneficio, etcétera. Y como ya algunos rostros nos conocíamos, otros nos empezamos a conocer, se comenzó a coordinar esto y a hacer algunas otras cosas. Y durante el verano también se trabajó durante el verano. Esta cuestión nunca para, la lucha no tiene vacaciones, y por lo tanto estuvimos trabajando durante todo el verano para armar una presentación que se va a realizar este día jueves en la Universidad de Chile. Esta noticia que usted nos trae, y llamémosle una noticia, viene a fortalecer, a complementar algo que ya veníamos escuchando hace un tiempo atrás, que desde la juventud existe mucho entusiasmo, mucha motivación en hacer actividades en el fortalecimiento de lo que es las distintas tareas que tenemos como pueblo. Y ya escuchábamos años anteriores, por ejemplo, lo del internado lingüístico, que también es una iniciativa también de estudiantes de Gualmapu y de otros lugares. Acá también se dan en La Guarriada o en Picún Mapu. Entonces viene como complementar, y por supuesto a los que somos un poquito más mayores nos da mucha alegría, nos da mucha esperanza de que vamos por el camino que necesitamos recorrer para seguir fortaleciendo. Usted también mencionó el libro que habla de un territorio en específico. ¿Qué característica tiene este libro, Lamien? Bueno, el libro es bastante interesante, cuenta con 3 capítulos. Algo que es importante recalcar del libro es que es un libro que nace a partir de la investigación de las propias comunidades, y que son comunidades que están en el sector Lafkenche, entre Yeuyeu, Tirúa. Entonces son comunidades que están juntas, que llevan un proceso de recuperación territorial, y en donde las comunidades deciden coordinarse para hacer una investigación. Y el libro es el producto de conversaciones de las comunidades, de una coordinación que se generó, en donde había una necesidad de exponer, no quizás citando a otros autores o otros historiadores, sino citando a las propias, hay testimonios de la gente mayor, por ejemplo, de las comunidades, de la comunidad María Colipi, por ejemplo. Entonces, ese es el material de lo que se apoyan para empezar a realizar una investigación, y en donde la investigación también lleva a obtener la información de la venta de los fondos de ese sector, y cómo y los remates a los que forestales compraron estos fondos, estas tierras mapuche, y que fueron precios bastante bajos. Hay algunos fondos que se vendieron, se toma el precio de esa época del fondo al precio de remate, y se compara el dinero actual, cuál sería el monto actual al que se vendió ese fondo. Entonces hay el fondo choque, que es el más bajo, que aparece en la página 32 del libro, se vendió a 140.000 pesos la hectárea, actualizado al 2017. Lamien, esto habla de una de los territorios, un sector del territorio mapuche, y lo más valioso que desde que conocemos este libro es que está reconstruido desde la memoria colectiva, desde los protagonistas, desde los mayores, de distintos territorios. Me acuerdo que el Peñi Cayobán nos comentaba eso, pero quizás nunca habían algunas comunidades que no habían tenido muchas posibilidades de fortalecer los vínculos de comunicación, pero a partir de esta iniciativa estos se fortalecieron. Bueno, esto también se va a traducir en una actividad el próximo jueves 22, ¿cierto, Lamien? Claro, el libro en el fondo tiene varios temas que son importantes de tratar.
Habla del tema forestal, del despojo, pero también de los fundamentos de las comunidades para comenzar a ejercer, para comenzar a recuperar tierra, a probar tipos de autonomía, a experimentar tipos de autonomía y, ¿cómo se llama?, de la lucha y la defensa de la tierra. Entonces nosotros quisimos hacer una presentación en donde pudiésemos desglosar los temas del libro y quizás algunos desafíos y compararlo quizás con otros espacios. Entonces se armó una presentación que va a ser el día jueves 22 en el Salón Eloísa Díaz en la Casa Central de la Universidad de Chile, que va a contar con 4 mesas para desglosar los temas de este libro. La primera mesa, la mujer mapuche en la lucha. La segunda mesa, el de la escuela mapuche hoy. La tercera mesa, el de conflictos territoriales y socioambientales en Wallmapu. Y la cuarta va a ser la de la resistencia mapuche hoy desde sus protagonistas, para finalmente en la tarde, a eso de un cuarto para las 6, tener la presentación en sí del libro, donde la gente que redactó el libro, que participó de la coordinación, de la investigación y del proceso que conllevó el libro, va a poder hablar de ese proceso y de las razones que los llevan de las razones que los llevaron a escribirlo y a por qué escribieron también lo que escribieron. Hay algunas críticas también dentro del libro que son, yo creo, interesantes de analizar, y son ellos los que tienen que venir a hablar de eso. Nosotros como COEM nos encargamos de coordinar la venta del libro y de levantar una actividad que en realidad sirve para que la gente que está en procesos de lucha en el sur tenga espacio en Santiago para hablar de sus propios procesos, porque también se da mucho por diversas razones que mucha gente habla mucho, pero quienes llevan los procesos son las comunidades, y por lo tanto son las comunidades a las que les corresponde, yo creo, venir a hablar de sus propios procesos. Leila, bien, ¿podría nombrar alguna de las personas que van a venir este jueves? Claro, por ejemplo, para el tema de la mujer mapuche en la lucha, la persona quizás más conocida, la Chepa, dirigente histórica mapuche que ahora reside allá en el Lafken, viene a hablarnos sobre ese, yo creo que, bueno, ya lleva mucho tiempo en estos procesos, entonces yo creo que tiene harto que decir, y quizá un poco en contraste viene también a hablar en esa mesa la Lamián Julia Quillampan, que es una Lamien que de alguna manera vivía una vida tranquila en el territorio en la comunidad de Nehuen de Trangui, y de pronto se encuentra con un problema que se va a ver afectado el río en el que el espacio en el fondo en el que ellos residen, y tiene que levantarse a defender eso. Y quizás una persona de edad que probablemente vivía muy tranquila, quizás alejada de un montón de procesos, tiene que comenzar con la defensa del territorio, y ahí hay dos quizás como vidas o testimonios que se pueden contraponer y que son diferentes y igual de válidos también. Viene en la mesa de la escuela mapuche, la Lamián Sandra Tripainao, que es una persona que también acompañó a hacer el programa de la escuela del Compulov, que es la escuela de Yaguepuy, y que actualmente reside en el sector donde se redactó el libro. Y además viene Nelson Mancilla, que es una de las personas que lleva adelante estos procesos de internado lingüístico, pero él lo lleva en Wigimapu. Él lleva los procesos de revitalización del Chezungun, que es la variante que se habla ya en Wigimapu. Entonces, por lo tanto, también un poco para contrarrestar procesos y para poner un poco en la palestra el tema del Chezungun, que es una variante que es hablada por poquitos chachay y papay. El de conflictos socioambientales viene Rubén Collío, y también va a exponer la Lamián Julia Quillampan sobre la lucha contra RP Global. Viene Óscar Ancatripay, que también es una de las personas que habló es una de las personas que que participó de la confección del libro, a hablar sobre el tema forestal. Él también ha investigado al respecto, tiene investigaciones en la Universidad de Concepción, y por lo tanto es una persona que vale bastante la pena escuchar, una persona con harta trayectoria, un nombre bien interesante. Y viene Ariel León, que es
egresado de Derecho, Maya, o sea, Maya, Aymara, perdón, y viene a hablar un poco sobre el panorama político, que también es importante verlo, también es importante escucharlo. Y finalmente para la de la Resistencia, José Huenchunao, José Cayuán y el Huerquén de Mayecoche, que es una comunidad en Coyi, que hace poco sufrió un desalojo, Mirko Coyo. Así que y luego la presentación con algunas de las personas que ya nombré. También es una jornada importantísima. Todas las personas que usted ha nombrado tienen una lucha comprometida, son de trayectoria de mucha consecuencia, y yo creo que a todos nos queda esto como de cómo poder ir, porque esto es el día jueves, ¿no es cierto? Sí, por desgracia, la Universidad de Chile se tiene que pedir como con mucha anticipación. La pedimos con mucha anticipación y ese fue el día que se nos designó. Así es que la Universidad de Chile va a ser, porque tiene un salón grande, nos daban algunas facilidades y, ¿cómo se llama? Y fue, por desgracia, el día que nos dieron, pero hay algunas personas que están pidiendo permiso en los trabajos para ir el día jueves completo. Y lo otro es que a pesar de lo largo de la jornada, igual hay algunos entretiempos que se van a dar para compartir, para conversar. Además vamos a tener ventas de productos de las personas que vienen. La Lamien Julia Quillempan va a traer maqui, la gente de la Afken va a traer harina tostada, van a traer otros productos. Y por lo tanto igual entre medio vamos a tratar de hacer algunas cosas para que no se nos haga tan densa la actividad. ¿Lamien? Tenemos una llamada acá, vamos a tratar de sacarla al aire, a ver cómo nos va. Feliz. Aquí, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por ahí se escucha? ¿Aló? Sí, algo se escucha. Yo escucho algo. Ya, bien, Sí. bien, feliz. Ya, Peñi, esta es una llamada que tenemos desde World Mapu, desde Temuco, así que, Peñi, son poquitos los segundos que nos quedan, le doy todo el espacio para que hable, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marle Compupeñi Mulamien, Chema y Jorge Huichalaf Piñén. Soy presidente de la cooperativa de ahorro y crédito endógena Mapuche Clumemonien. Estoy invitando a toda la gente acá en la comuna de Temuco para que vengan a la cuarta feria autogestionada del Clumemonien del Buen Vivir, que organiza la cooperativa de manera autogestionada con nuestros artesanos acá en Temuco, Aldunate 35. Estamos a pasos de calle Balmaceda. Somos la cooperativa de ahorro y crédito endógena Mapuche de la región y buscamos también participar junto a los artesanos en esta exposición y dar a conocer las labores que ejecutan nuestros artesanos, y así que invitamos a la comunidad que venga a cooperar, que privilegie lo artesanal, que privilegie lo regional, y también invitarlos, ¿no es cierto?, a que podamos trabajar juntos. Vamos a estar en Santiago también en la Feria de la Universidad de Chile para el Huetripanto. Así que ahí, muchas gracias por el momento, el espacio, y vamos a estar dando información. Y gracias por estar cerca de la ciudadanía, cerca de las personas, los pobres del campo de la ciudad. Sí, Así Peñi, que sí. muchas gracias. Peñi, ¿se puede repetir, por favor, la dirección y el horario en que se va a hacer esta actividad hoy día? Sí, la feria está haciendo en este momento desde ayer, desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Vamos a estar acá con platos típicos. A las 4 de la tarde va a haber una comida vegana, una clase de comida vegana. Van a haber cantautores nacionales, va a estar Jaime Curaqueo también, que vino desde Santiago. Estamos con artesanos, con productos locales desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y buscamos también tener esta feria mensualmente, ojalá a futuro. ¿Y la En la dirección, sede de la Peñi? cooperativa, Aldunate 35, a 4 casas de calle Balmaceda, avenida Balmaceda, acá en el centro de Temuco. Feliz Peñi, le agradecemos que haya llamado, así que un saludo a toda la gente y que asista a todos nuestros Peñis también al lugar. Ya, Peñi, estamos hablando, Peucayal, Soleil, Salto May, Sanchen Mañón. Exacto, Peñi. Javi, una última cosa también. Para la gente que no pueda asistir a la actividad porque efectivamente cae un día de trabajo, hay algunas organizaciones que nos van a acompañar ese día.
el Litrofil Moñén en vivo, que es un canal de Facebook que transmite en vivo, va a estar justamente transmitiendo en vivo ese día de la presentación. Nosotros también probablemente vamos a generar algún comité de comunicaciones que nos va a permitir transmitir en vivo y rescatando frases. Todo eso lo pueden ver a través del Facebook de COEM, coordinadora COEM Santiago, por Twitter y por Facebook, y además por la página de Mapusach, que también tiene Twitter y Facebook y Instagram. Por lo tanto, a quienes no pueden realmente ir, sí van a estar las ponencias, sí va a estar la información en las redes y lo pueden ver, digamos, vía Facebook. O también incluso para la gente que no es de Santiago también, que también nos llegan las quejas de todo en Santiago, nosotros somos estudiantes de Santiago. Feliz Lamien, creo que es una oportunidad única, ojalá que la gente que pueda se organice en sus tiempos y asista a esta actividad, que es el próximo jueves 22 de marzo. ¿Cierto? Y Lamien, también quiero recordar que el día de mañana hay un lanzamiento también de la biografía de Matías Catrileo. Así es. Esto es en el GAM. En el GAM, ¿no es cierto? A las 19 horas. Feliz Lamien. Esto, el libro cuenta con la autoría del Peña y Fernando Pairicán, y estará también Catalina Catrileo, estará Jorge Matías, un historiador maya de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Lamiana Angélica Ñancupil, miembro de la comunidad Juana Millagual, y el Peña Enrique Antileo, antropólogo, miembro de la comunidad de historia mapuche. Así que siempre, como usted dijo, en realidad hay actividad, y que bueno este llamado que recibimos también de Cumé Muñén, también allá saludo al Peña Jaime Curaqueo, que está siempre actuando solidaria y activamente en todos los lugares. También, último segundo, palabra de despedida para el día de hoy. Feliz, con Pulamuen, Puchachay, Pupapay, quedan todos invitados a la actividad el día jueves 22 de marzo, a la presentación del Tripamún pública. Vamos a estar con los autores del Tripamún desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Es una jornada extensa, pero también va a ser muy amena porque va a ser un Nutram, como los Nutram que se dan en el sur. Yo creo que los mapuches somos buenos para hablar, así que ese tiempo es nada, yo creo, para lo que nos gusta hablar a nosotros. Toda la información la vamos a hacer también llegar a través de la Huitrañanay, del Facebook COEM Santiago, Mapusach, y para que se vayan enterando de los horarios de las distintas mesas. Se les solicita, es entrada liberada, no hay inscripción de por medio, pero sí se les solicita llevar un yegún, algunas galletas, un queque, un juguito para compartir. Vamos a tener matecito, vamos a tener igual después de la presentación un compartir también afuera de la sala, y es una actividad en la que llevamos trabajando harto tiempo, por lo tanto va a ser una actividad muy buena. Feliz Daniel, le agradezco muchísimo que haya estado acá hoy día en Huitrayanay, la invitación a todos, y bueno, el espacio también, así que está disponible. Ojalá que tengamos en otra ocasión posibilidad de seguir conversando de esto y muchos temas más. Salto Upeña por la miel, le agradecemos la sintonía, un saludo a toda la gente que está conociendo quizás Huitrayanay, a los que ya nos conocen, y semana a semana nuestro esfuerzo por llevar lo que es la vida, lo que es la vivencia mapuche, el mapuche kimun, mapuche yecan. Así es. Y Fentren Mañón Compuche, Feikam Metem Tufachi Amusu Huitrayanay, Peu Callarmay. Yufken Mapu presentó Huitrayanay. Chaltumay, Peucayán.